Mega Elecciones 2025. Cuando debate, se muestra cómo es. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Te olvidas de Monsalve, pero si tu gobierno entero, protegió a un abusador, tu gobierno entero dejó en 1 millón de desempleadas, un 10% de desempleo a las mujeres. Yo le quiero dar las gracias aquí a Jimena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chaguán, a Manuel José Osandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Evelyn Matei, a Johannes Kaiser y a Francesca Muñoz, y a más de 10 partidos políticos, a más de 10 partidos políticos y movimientos sociales pero me permites y políticos. Ahora, ¿no? Sí, lo único que quería decir, lo único que quiero decirte es que el apoyo da lo mismo que así te lo dieron en la primera vuelta de la primaria, cuando tú hiciste un programa que lo cambiaste, o me lo dan en la segunda vuelta. No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo, de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Bueno, este fue uno de los tantos roces que hubo en el penúltimo debate presidencial antes de la segunda vuelta, organizado por Archie, donde se generaron distintos encontrones. Hubo varios cara a cara por momentos en el debate también, y el tema de Jorge Quiroz, de este asesor económico, el tema de los supuestos abusos, las colusiones, bueno, fue parte también del arsenal que ocupó una Janet Jara, una candidata oficialista que fue a buscar el debate, que fue a buscar también la confrontación. Ahora, la pregunta, Flo, es, hay más momentos y lo vamos a revisar, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Mueve esto o no la aguja cuando quedan 11 días para las elecciones? Bueno, estamos con Mauricio Morales, nuestro analista político. ¿Cómo les va? Hola, muy buen día, Mauricio, muy buen día. días. Voy a partir por la segunda, a ver, ¿me parece? Dale. Si los debates son incidentes o no en la intención de voto, los debates suelen tener algún efecto si es que son polémicos en la intención de voto, pero fundamentalmente en las primeras vueltas. Lo he recordado un par de veces acá, por ejemplo, el debate Matei-Parisi el año 2013, el debate también del año 2017 entre Piñera y Osandón, ¿se acuerdan ustedes? Él no lo tomaron reo por lindo y ese tipo de situaciones. También el debate entre Jasna Proboste y Sebastián Sichel, que generaron cambios en la opinión pública, pero en escenarios de primera vuelta. En escenarios de primera vuelta, la ciudadanía suele ser más volátil en sus preferencias y es más fácil que se traslade de un candidato a otro por la sencilla razón de que hay un mayor volumen de oferta electoral. Es más fácil cambiarse. En cambio, en la segunda vuelta, las preferencias electorales suelen ser más estáticas. Es decir, la ciudadanía que quedó fuera de la primera vuelta con un candidato que perdió en esa primera vuelta, toma la decisión para segunda vuelta y suele no cambiar esa preferencia. Por lo tanto, son preferencias muchísimo más estables. Respecto a quién ganó o quién perdió, va a depender del prisma de que lo miremos. Es decir, para la candidatura oficialista, ella claramente habría ganado por la sencilla razón de que fue capaz de sacar a Kast del eje gobierno-oposición y trasladó el debate hacia el eje Estado-Mercado e incluso hacia el eje élite-pueblo, sobre todo cuando lo imputa por los casos de colusión en los que estuvieron involucrados algunos de sus asesores. Ella hace ese punto y escapa un poco de esta lógica gobierno-oposición que le acomodaba a José Antonio Kast. Y por otra parte, le saca a relucir, por ejemplo, cuestiones de carácter profesional y de trayectoria en cuanto a que en 16 años él no habría presentado ningún proyecto de ley relevante. Esos fueron los dos ataques fundamentales que realizó Janet Jara. Fue una candidata muchísimo más ofensiva y eso podría darla como ganadora si es que lo miramos hacia el debate. Pero para otros, Kast no entró en la dinámica de Jara necesariamente, no se descontroló en ningún momento y por lo tanto, al no caer en la tentación, sale como ganador del debate o por lo menos sale en tablas. Kast es un candidato extraordinario desde el punto de vista matemático, o sea, resistió la embestida de Evelyn Matei cuando estuvo en punta, luego no se desesperó cuando Kaiser entró en la pelea electoral y supo administrar bien su ventaja, pero en debates no es su fuerte, definitivamente.
Sí. Ahora, la candidata Janet Jara denunció o lamentó justamente también la falta de respuestas por parte de José Antonio Kast, mientras que José Antonio Kast también lamentó la ausencia de preguntas de seguridad. Sí. ¿Tú lo consideras así? Sí, mira, de hecho lo último que acabas de decir es quizás la cuestión más relevante del debate en cuanto a los contenidos y lo reconoció, como tú apuntabas, el mismo Kast. No pudo debatir en su área en la que se siente más cómodo él, que es vinculado a materia de seguridad, delito, narcotráfico. No hubo un bloque especialmente diseñado para eso. Probablemente él venía preparado para enfrentar una situación así, pero también le entregaron el tema de inmigración ilegal. Y no supo aprovechar el asunto relativo a inmigración ilegal porque en lugar de hablar de expulsión señaló que iba a invitar a los migrantes ilegales a salir del país. Luego lo explicó en el punto de prensa, pero desde el punto de vista temático no fue un debate que le acomodara al candidato republicano necesariamente. Sí, sin duda. Bueno, tenemos otro de los momentos que queremos revisar respecto a la reducción del presupuesto. Miren. ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Por favor, tiene su tiempo entregado. Responda. José Antonio Kast. Sí, primero... Adelante. Sí, primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año que no tienen atención de salud van a tener una solución. Janet. No, que responda. Pero déjelo. Lo que pasa es que no es lo que se le preguntó. Entonces, así no vale. Es que sigue corriendo el tiempo, José Antonio Kast. A esos miles de niños que hoy día son sometidos a la tómbola que ellos crearon y a los que les quitaron los patines, les vamos a devolver los patines. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Gracias. Señora, señor, no hay respuesta al candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, qué gasto social le van a rebajar. Gracias. Mauro, mira, es interesante porque, bueno, me tocó la moderación de este debate y fue interesante ver cómo Janet Jara, en este caso, ella salió a buscar los temas, salió a buscar la confrontación y el debate, y en términos futbolísticos, el que va más abajo en la tabla, que sale a buscar el partido, versus el que está adelante, que tiene los puntos, que quiere cuidar su posición también. Entonces, y se notó mucho al momento de controlar los tiempos, cómo Jara era la que se pasaba siempre un poco más y había que estar recordando los tiempos. En cambio, José Antonio Kast respetaba mucho y decía, no, estoy en mi tiempo. O sea, había un juego de evadir también y de poder salir airoso, digamos, a las preguntas. Claro, en un debate presidencial en que un candidato aparentemente lleva una ventaja tan sustantiva, de acuerdo a las encuestas de opinión a las que tuvimos acceso previo a la veda, no tiene ningún incentivo para salir a pelear un debate. Un candidato de esas características lo único que tiene que hacer es salir a ganar tiempo y esperar que el debate termine lo antes posible y que sea lo menos dañino en cuanto a su impacto, que ya dijera mínimo, en las preferencias electorales para segunda vuelta. Jara sabía muy bien dónde tocar, dónde duele. Y lo tocó en varias oportunidades, por ejemplo, lo que veíamos recién en cuanto a la reducción del presupuesto en 6.000 millones de dólares. Y tengo la sensación de que si Kast es el próximo presidente de la República, este tipo de anuncio le podría comenzar a incomodar, considerando que va a ser muy difícil rebajar esos 6.000 millones de dólares. Él ha dicho que lo va a rebajar del gasto político. Veremos si es así, porque de lo contrario, algunos podrían comenzar a sospechar que parte de esa reducción del gasto se va a sacrificar en derechos sociales. Él se ha comprometido a que eso no va a ser así, pero seguramente la oposición de la época se lo va a imputar de manera más o menos permanente. Hubo un objetivo de parte de Janet Jara que atacó varias veces y ha sido parte también del discurso, ¿no? De la minuta, como se dice del oficialismo, en términos de criticar a uno de los asesores económicos de José Antonio Kast, que se llama Jorge Quirós, y que desde el oficialismo, desde la candidatura de Janet Jara, se indican como uno de los ideólogos, o al menos le imputan parte de algunos informes que habrían dado paso a las colusiones, por ejemplo, de los pollos, de las farmacias, que es Jorge Quirós, y que estaba en el debate y que fue respaldado por José Antonio Kast. De hecho, tenemos también este versus, este encontrón respecto de Jorge Quirós. Mire. Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. Entonces también justamente procesado y posteriormente absuelto. Pero es que en las otras, es que yo creo que en las otras afirmaciones que usted hizo, hay errores. ¿Me puede decir cuál es la sanción que recibió? Ninguna, pero gracias. él es la persona indicada en correos electrónicos como creador del modelo. Muchas gracias. ¿No le merece reproche ético?
¿Le merece algún reproche ético? Es importante. Como están aplaudiendo, fije un estándar. ¿Le merece algún reproche ético? ¿Usted lo ve ahí? Sí, por supuesto que Tiene no todo mi está de mi respaldo. espalda. Tiene Perfecto, todo mi gracias. respaldo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Kast, perjudicó a miles y miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. Cuando uno nunca ha sacado adelante algo concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar. Otra cosa es hacer, y ese ha sido mi sello como exministra, ex subsecretaria y líder social. Bueno, sin duda, Mauricio, también este tema del asesor va a ser tema para el próximo debate, que es el de Anatel. Es decir, ¿cómo llegan o cómo se deberían preparar los candidatos ya para esta recta final, que va a ser la última instancia en la que se espera podría mover o no la aguja? La tónica debiese ser exactamente la misma que hemos observado. En este caso, me pareció que Janet Jara, al momento de sacar a relucir los casos de colusión, le está hablando en parte al votante de Franco Parisi, que funciona en un eje que es el eje elite pueblo, y hablamos de esa elite abusiva versus un pueblo que queda a expensas de esa elite que realiza este tipo de abusos, por lo menos de acuerdo a lo que señaló Janet Jara en este debate presidencial. Me parece que en el próximo debate ella va a insistir en las siguientes líneas, como decíamos recién, subrayar los casos de colusión y aproximar a Kast a esta elite que generalmente abusa de los chilenos. Creo que ese va a ser el primer ejercicio que va a intentar realizar Janet Jara. En segundo lugar, escapar del eje gobierno-oposición, como lo decía recién, y apuntar a este otro eje que es Estado-mercado o elite-pueblo, por decirlo de alguna manera. En tercer lugar, va a insistir en que José Antonio Kast, según sus palabras, no ha sido capaz o no fue capaz de presentar un proyecto de ley importante para el país en los 16 años en que gestionó. Y por último, va a tratar de colocar un eje de género en la discusión, pensando en que José Antonio Kast, según se desprende de las palabras de Janet Jara, tendría algún conflicto especial con las mujeres. No lo estoy diciendo yo, estoy reproduciendo solamente las palabras de la candidata. No, y se lo dijo textual también, y eso es parte, esa es una de las patas de la mesa, digamos, de la estrategia que tiene Janet Jara, ¿no? Ahí están te nombré los cuatro pilares en los que se movió Janet Jara en este debate presidencial y que hacen esperar que en el próximo debate se produzca exactamente lo mismo, y veremos si es que Kast sale con una postura más defensiva u ofensiva. Desde mi perspectiva debiese ser defensiva totalmente. No es necesario que él entre en ninguna clase de conflicto y mucho menos descontrolarse, sobre todo si el debate va a ser Mauricio, televisado. desde el punto de vista estratégico, vemos una Janet Jara que ataca mucho más, que es más agresiva en ese sentido, y un José Antonio Kast que aguanta, evade. En ese sentido, devolver con la misma agresividad no es probablemente la mejor estrategia, ¿no? Porque podría reforzar la idea de que él ataca mujeres. Sí, exactamente. De hecho, estaba pensando recién cuando me preguntaban sobre el efecto de los debates y este tipo de conflictos. Si este debate con este mismo tono se hubiese dado en la primera vuelta, no les quepa duda que habría tenido un efecto electoral mucho más significativo que ahora en segunda vuelta, por las razones que acabo de dar, que en las segundas vueltas las preferencias suelen ser muchísimo más estables, producida la primera vuelta, que previo a la primera vuelta en que tenemos más oscilaciones. Sí, bueno, tenemos otro momento que queremos revisar respecto al proyecto también de las multas del TAC. Mira. Candidato Kast, ¿qué le parece el proyecto de ley que avanzó? Importante, se aprobó la idea de legislar en el Congreso respecto de eliminar las multas por no pago de TAG. Nosotros tenemos que ir adaptándonos a la modernidad, pero el uso de las carreteras, lo que plantea, y el hacer carreteras, es generar descongestión, mayor movilidad, llegar a tiempo. Lo que es relevante es que si yo pago por un servicio, me den el servicio por el cual yo estoy pagando. Y eso requiere un diálogo permanente entre la autoridad y los concesionarios en este caso. El proyecto todavía no se resuelve. O sea, de nuevo, no hay respuesta. El proyecto, ¿no? Yo no quiero imponer... Candidata, déjame que responda. ¿Sí o no, candidato? Yo no quiero imponer una decisión al Parlamento porque está en debate. No hay respuesta. Pero... Es el tema. Candidata Jara, ¿usted va a esperar que avance la discusión? Estamos esperando que avance la discusión, pero siempre que haya una concesión, cuando tú firmas un contrato y hay una retribución por lo que tú estás haciendo, tú tienes que explicarle a la gente, explicarle bien
Sí, está todo en norma. Sube con el IPC, es legal. Si usted infringe una norma, si usted no paga algo, si usted va a algún lugar, come algo y no paga, bueno, se le aplica una multa. Y aquí, si usted pasa por un peaje y no paga, estando dentro de las normas que acordó el Estado, porque usted elige un Estado, usted elige un parlamento, usted elige una norma, ¿se puede opinar o no? Sí. Ya, candidata Jara, por favor. Sí, de todas maneras le voy a decir algo. Yo pude pagar mis multas de TAC, que bien merecidas me las tenía, porque tengo capacidad, pero no dejo de empatizar con la angustia de las personas que no les alcanza. Gracias. Yo voy a apoyar a la legislación porque creo que lo que se ha hecho es un abuso. Muchas gracias. Como muchas con gracias. los pollos y las farmacias, un abuso con la gente. Claro, o sea, ella está apuntando y le sirvió mucho esta temática precisamente porque ella dice, bueno, abusaron con los precios de los pollos, abusaron con el precio de los medicamentos y ahora se cuelga de esto y decir, están abusando adicionalmente de los cobros del TAC. Y eso la posiciona a ella en este eje que acabo de explicar de la elite versus los gobernados, para no denominarle pueblo, que perciben el abuso y que probablemente hayan empatizado con el discurso o con este mensaje que entregó al final Janet Jara. Estoy pensando fundamentalmente en el votante de Parisi, que es un votante muchísimo más pragmático, es un votante de menores ingresos, es un votante que no se identifica en el eje ideológico izquierda-derecha o no a plenitud, y es un votante que está ubicado geográficamente de manera muy clara en la distribución territorial del país. Bueno, acuérdate que ellos decían ni facho ni comunacho, decía Franco Parisi. Ahora, el punto es que por mucho que apele a ese público, a ese votante de Parisi, según la misma encuesta que hicieron ellos, Democracia Digital, solo un 2%. Entonces, apoyaría a Jara. Yo no sé de dónde va a sacar esos votos. Está difícil. No, está muy difícil. Si es una campaña cuesta arriba, esta campaña se parece muchísimo, como se lo he explicado en otras oportunidades desde el punto de vista de los números, a lo que fue Matei Bachelet el año 2013 en esa segunda vuelta. Claro, ahora vamos a tener una segunda vuelta con inscripción automática y voto obligatorio. Y una de las noticias o las noticias adicionales va a ser cuánta porción de votación nula y blanca va a haber en estos próximos comicios que ya son de este domingo al otro, ¿no? Sí. Exactamente, que además están en polos tan alejados que yo veo muy difícil que una persona que esté dispuesta o que haya votado por uno de los dos en primera vuelta diga, me cambio al otro, porque es una distancia muy grande. Es muy grande la distancia ideológica, es tanto o más grande que la que observamos en 2021, con la diferencia, y con esto cierro, que el año 2021 estábamos en un proceso de polarización mucho mayor porque estábamos en medio de un proceso de cambio constitucional. Nos tensionaban tanto los candidatos presidenciales como el texto que se estaba por escribir. Bien, Mauricio, muchas gracias por toda la pues. información, por el análisis, que estés muy bien.